Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, es que los del otro grupo, nos tardamos. Como ustedes comprenderán, hay muchas preguntas que hacer, entonces se nos fue el tiempo. Sí, profe, problema, está bien. Ah, sí, hoy, no, ya nos adelantaste cómo va a estar esta exposición. Para que no se duerman, profe, porque luego no quieren participar. Ahorita les jalamos las orejas. Ahorita les vamos a ir preguntando de todas maneras, profe, para que vayan agarrando la Control de onda. la expresión médica. Sí, sí, sí. Entonces, ya se ve la presentación. Si gustan empezar. No sé, mis compañeros si ya están listos para empezar. Queremos quedarnos catatónicos. Ok, dicen que ya, profe. Pues, si gusta, comenzamos. Sí, claro, adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros. Espero que estén bien. Nosotros somos, y profesor también, espero que esté bien. Nosotros somos el equipo 5 y es el último equipo de las exposiciones del parcial. Nuestro tema será control de la expresión génica. Y bueno, nuestro equipo está conformado por sus servidoras, Sara Lucía Galindo Nava, Viviana, Vivi, Edith, Alex y Mavero Fernanda, como gusten. Y bueno, comenzamos. Bueno, vamos a empezar explicando los controles génicos y cómo estos funcionan activando y desactivando genes en respuesta a una variedad de señales. Esta idea surgió en el siglo XX y fue pues una idea revolucionaria haciendo que varios estudios, tanto en procariotas como en eucariotas, surgieran. En procariotas, estudios relacionados con la bacteria E. coli, eh, mostrándonos cómo los controles génicos funcionan adaptándose a cambios en la composición del medio de crecimiento, y en eucariotas también se hicieron estudios paralelos en los que se definieron distintos mecanismos implicados que, junto con los controles génicos y la complejidad de regulación de empaquetamiento de DNA en las células, generan nuevas posibilidades para estos controles. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el control de expresión génica en procariotas. Como ya sabemos, el ADN en las procariotas está organizado en un cromosoma circular superenrollado en la región nucleoide del citoplasma celular. En las células procariotas pueden regular de varias formas la cantidad de proteínas que van a ser sintetizadas. La síntesis de transcritos de genes y proteínas requiere de un considerable gasto de energía. Eh, digamos, si se apaga la expresión de estos genes, cuando sus productos no son necesarios, un organismo puede evitar gastar energía. En las bacterias, los genes que codifican para la síntesis de enzimas que participan en una vía metabólica se agrupan en el cromosoma en un complejo denominado operón. Todos los genes del operón actúan como unidades coordinadas mediante un mecanismo de control. Esto fue descrito por primera vez por Jacob y, no sé cómo se pronuncia, en 1461. Bueno, como podemos ver en la imagen que dice esquema simplificado de un operón, eh, consta de un operador. Un operador es una secuencia de nucleótidos que se interpone entre el promotor y los genes estructurales. Es la partecita de gen que está en como verde claro. Eh, en esta parte del gen operador se inserta una proteína reguladora, ya sea un represor o un activador. También consta de un promotor. Un promotor es, al igual que un operador, un elemento de control. También es una secuencia de nucleótidos que es reconocida por el ARN polimerasa para comenzar la transcripción.
Después también tenemos a un gen regulador. Los genes reguladores, al igual que los promotores y los operadores, son una secuencia de nucleótidos. Esta codifica para una proteína específica un producto denominado, como ya le dije, represor o activador, el cual se pega al operador. Este gen controla a la expresión de los genes estructurales. Y los genes estructurales, pues son donde, bueno, en la imagen ahí aparece gen 1, gen 2 y gen 3. Esto no es siempre así, ya que, por ejemplo, en el operón triptófano podemos tener hasta 5 genes estructurales, pero es como, bueno, como dice la imagen, es un esquema simplificado de manera general. Los genes estructurales son los genes que codifican para las enzimas una vía metabólica. Estos genes estructurales se sitúan entre sí y es por esto que de tal manera son transcritos en una sola molécula de ARN mensajero policistrónico. Una vez que este se traduce, ya se obtienen las diferentes enzimas que son necesarias para la ruta metabólica. ¿Qué cambias? Ahora, los modelos de control, bueno, digamos que los operones se clasifican dependiendo de su modelo de control. Hay inducibles y reprimibles. Los inducibles están los operones lactosa, arabinosa y en los reprimibles se encuentra el operón triptófano. Un operón inducible es aquel que generalmente se encuentra, digámoslo así, apagado, pero este puede encenderse con una molécula pequeña denominada inductor. Este operón no puede expresar proteínas, pero en el momento en el que el inductor se une al operador, se activa el promotor y hace que comience la transcripción de los genes estructurales. Como lo podemos ver en la imagen, el represor, que es la figura que está en rojo, está bloqueando al operador. En el momento en el que el inductor se une al represor, este modifica al represor y hace que el operador quede liberado, haciendo así que el ARN pase a ser transcrito. Luego, por el otro lado, tenemos un esquema de, bueno, el operón reprimible. El operón reprimible es lo contrario del operón inducible. El operón reprimible generalmente se encuentra encendido, pero igual que el operón inducible puede apagarse con una molécula pequeña denominada represor o correpresor, no sé, bueno, ese no sé bien el término. Este tipo de operón actúa cuando un producto del metabolismo está en cantidades suficientes. Por lo tanto, la bacteria puede dejar de fabricar a las enzimas que lo sintetizan. Y pues como vemos en el esquema, el represor se encuentra de manera inactiva. Al momento en el que el correpresor se une, este se pega al operador, bloqueándolo y por lo tanto bloqueando igual la síntesis del ARN. ¿Puedes cambiar? Ahora bien, dije, bueno, no sé si lo dije, pero bueno, en los modelos de control tenemos también el operón inducible y el operón reprimible tienen controles negativos y positivos. Esto se debe, bueno, este control es determinado por el gen regulador, por el producto que va a sintetizar el gen regulador. Tenemos un control positivo. El control positivo es aquel sistema en el que el gen regulador produce una proteína activadora, la cual se une a su secuencia diana como prerequisito necesario para el inicio de la transcripción. Bueno, y se dice que es un control positivo porque la proteína unida es necesaria para la transcripción. Ahora el control negativo. En otros genes se debe evitar la unión de una proteína represora a su diana como requisito para que empiece la transcripción.
Se dice que este control es negativo porque la ausencia del represor unido permite el inicio de la transcripción. ¿Me puedes pasar? Bueno, les voy a empezar a explicar los controles génicos en procariotas, pero antes les quiero recordar el motivo hélice-giro. Hélice, ¿alguien lo recuerda? Bueno, creo que nadie. Este inicialmente fue identificado en proteínas bacterianas, pero se ha encontrado en muchas proteínas de unión de DNA, tanto en eucariotas como en procariotas. Este consta de dos hélices alfa conectadas por una cadena corta de aminoácidos, en las cuales forman el giro. Y las dos hélices se mantienen en un cierto ángulo, y esto debido a las interacciones que hay entre ambas. Y la hélice más próxima al extremo carboxilo se denomina la hélice de reconocimiento, ya que se adapta al surco mayor del DNA. Las cadenas laterales que se difieren de una proteína a otra, pues desempeñan un papel muy importante en el reconocimiento de secuencias de DNA específicas a las que se une la proteína. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, uno de los controles, como ya lo habían mencionado, es el operón triptófano, y pues les voy a explicar cómo funciona. Pero, ¿qué es el operón triptófano? Bueno, hay 5 genes que codifican las enzimas responsables en la producción del aminoácido triptófano. En este caso vamos a tomar como ejemplo a la bacteria E. coli, ya que fue donde se desarrollaron estas investigaciones. Estos genes están organizados en un único operón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que se hallan adyacentes y se transcriben desde un solo promotor, como una larga molécula de ARN mensajero. ¿Y qué es el represor triptófano? Bueno, es un gen, perdón. Bueno, pero antes cabe recalcar que cuando hay triptófano presente en el medio y este penetra la célula, las enzimas ya no se necesitan y su producción se detiene. Como ya sabemos, el promotor es la secuencia de DNA que dirige a la unión del RNA polimerasa al DNA, abriendo la doble hélice e iniciando la síntesis de una molécula de RNA. Dentro de este promotor, que dirige la transcripción de genes biosintéticos de triptófano, se encuentra un elemento regulador denominado operador, y esta es una región corta de DNA regulador de secuencias definida que es reconocido por una proteína hélice-girohélice denominada pues represor triptófano. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pero ¿cómo es que estas trabajan juntos para un control génico? Bueno, el promotor y el operador se organizan de modo que cuando el operador esté unido al represor de triptófano, se bloquea el exceso del RNA polimerasa al promotor, impidiendo la expresión de las enzimas productoras de triptófano. El bloqueo de esta expresión génica está regulado de manera que la proteína represora solo se puede unir al DNA del operador cuando se ha unido a su vez a 2 moléculas de aminoácido triptófano. La unión del triptófano desplaza los motivos hélice-giro-hélice del represor, de modo que pueden presentar de manera adecuada en el surco mayor del DNA. Sin triptófano, los motivos quedan en el interior de la proteína y pues no se puede unir al operador. Entonces, podemos decir que el triptófano controla la producción de las enzimas biosintéticas del triptófano mediante la activación y desactivación de la producción de enzimas en función al triptófano libre. Bueno. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿podrían regresarse al triptófano? Aquí, ajá. Entonces, este tipo de regulación lo van a ver ustedes o ya lo han visto en otras materias, en bioquímica, en otras materias que ya llevaron.
donde el producto regula su propia síntesis. Aquí es un ejemplo muy claro de que el producto final de todos estos genes que están producidos, van a ser producidos por el operón triptofano, son ese mensajero largo que va a producir el, eh, va a producir la transcripción del gen, va a traducir proteínas que están involucradas en la síntesis del triptofano. Cada uno de esos 5 miembros actúan de manera consecutiva para formar triptofano, que es el producto final. Una vez que ya hay mucho triptofano y que la bacteria no necesita, esa acumulación, aumento en la concentración de triptofano va a hacer que el, el aminoácido, el propio aminoácido, se una al represor, y unirse al represor significa hacerlo más afín con la secuencia del operador. Entonces, como el operador está en medio entre las dos cajas importantes que son para la RNA polimerasa, que es la -10 y la -35, digamos que va a estar interfiriendo en medio y ya no va a permitir que se una la RNA polimerasa, y por lo tanto va a apagar la transcripción del gen. ¿Sí quedó claro más o menos eso, esa parte? De por qué la acumulación del triptofano va a apagar su propia síntesis. Sí, de hecho, este operador, bueno, este control se le llama control negativo, como la Fer, y se le denomina control negativo, ya que la forma activa de la proteína de unión al DNA pues desactiva los genes y por lo tanto a estas proteínas reparadoras se les denomina representacionales o proteínas representogénicas. Ajá, que es opuesto a lo que sucede con el operón LAC, que eso es un control positivo, pero y eso ya no sé si lo van a presentar. Sí, sí, ahorita les vamos a explicar. Muy bien, gracias. Bueno, antes les voy a dar una pequeña introducción a los activadores transcripcionales que activan genes. Eh, Muchos de los promotores bacterianos son poco funcionales por sí mismos y ya sea porque son mal reconocidos por el RNA polimerasa o porque estos tienen dificultades en abrir la hélice de DNA al inicio de la transcripción. Pueden recuperar la función normal mediante proteínas reguladoras génicas próximas al DNA, uniéndose con la RNA polimerasa de forma que incrementan la probabilidad de que se inicie el transcrito. Este modo de regulación pues, se denomina control positivo, ya que la forma activa de la proteína de unión al DNA activa los genes y pues a las proteínas reguladoras que activan de este modo se les llama activadores transcripcionales o proteínas activadoras génicas. Y en algunos casos estas proteínas pues favorecen la unión del RNA polimerasa al promotor. Aportan una superficie de contacto adicional a la polimerasa o estabilizan el estado de transición de la enzima y en otros casos se unen a la RNA polimerasa y facilitan su transcripción desde la conformación inicial de la polimerasa unida al DNA a la forma a la forma transcripcionalmente activa ya, de la enzima. ¿Le puedes pasar? Oigan, ¿se sigue viendo el cuadro gris? No, ¿verdad? No, ya no. Ah, perdón, profe, es que cuando abro el chat para Skype se pone la pantalla de Skype, entonces yo creo que era eso, perdón. Bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que es el operón LAC. Bueno, el operón LAC tiene la función, bueno, su función consiste en asegurar la presencia de enzimas implicadas en la degradación de la lactosa cuando ésta está presente en el medio. Y bueno, como ya sabemos todos, la lactosa pues es un disacárido.
Entendiendo lo que son las proteínas reguladoras o los controles transcripcionales, sabemos que el operón LAC está controlado de manera negativa y positiva. Bueno, y de esto, bueno, pues el represor LAC sería el control negativo y la proteína CAP sería el control positivo. Bueno, el represor LAC es una proteína que reprime la transcripción del operón LAC. Esto lo hace al unirse al operador que se traspasa parcialmente con el promotor. Cuando la lactosa no está disponible en el medio, el represor LAC se une firmemente al operador y así evita la transcripción del ARN polimerasa. Sin embargo, cuando la lactosa sí está presente, el represor LAC pierde su capacidad de unirse al ADN. Y esto se debe a que una pequeña molécula llamada alactosa esta alactosa es un isómero de la lactosa. Bueno, esta alactosa se une al represor y hace que cambie de forma para que ya no pueda unirse al ADN. Y bueno, si lo vemos de esta manera, la lactosa funciona como un inductor. Bueno, no sé si se le puede pasar tantito ¿verdad? Bueno, aquí como tenemos en la imagen, donde dice proteínas, tenemos a la lactosa. La lactosa más el represor, la lactosa es esa cosita azul que se ve, está unida al represor, por lo tanto está cambiando su forma y no puede unirse al ADN. Ahora, cuando esta lactosa sale, el represor ya es cuando se puede unir al ADN. Bueno, no le regreses, o no, bueno, sí. Bueno, ahora la proteína CAP es una proteína activadora de catabolitos. Bueno, esta funciona cuando la lactosa está presente, cuando la lactosa está presente en el medio, el represor LAC pierde su capacidad de unirse al ADN. Esto pues deja libre el camino para que el ARN polimerasa se una al promotor, pero la ARN polimerasa no puede unirse por sí sola al promotor, necesita la ayuda de la proteína CAP. La proteína CAP se une a la región del ADN justo antes del promotor y esto ayuda a que el ARN polimerasa pues, se pueda unir al promotor. La proteína CAP no siempre está activa. Esta proteína está regulada por una molécula pequeña llamada AMP cíclico. ¿Le puedes adelantar una? Como podemos ver, cuando CAP, como ya lo mencioné, CAP necesita la ayuda de AMP cíclico para unirse al ADN. En la imagen podemos ver que pues al principio no la tiene. Al momento en el que no sé cómo, se podría decir CAMP o AMPC, no sé, se une a CAP. Esto ayuda a que CAP ya pueda unirse al ADN y bueno, sí, creo que sí ya me entendió. Luego, ya déjale ahí. Luego, pues, la estructura de este operón LAC, pues consta de, como ya vimos anteriormente, de un promotor, de un operador, de un sitio de CAP y de regiones, de genes. Bueno, en este operón, el promotor, pues, sigue siendo un sitio de unión de la ARN polimerasa. El operador es un sitio regulador, en este caso funciona como un sitio regulador negativo, al que se le une la proteína represor LAC. El operador se traspasa con el promotor y cuando se le une el represor LAC, pues el ARN polimerasa no puede unirse. El sitio de unión de CAP, pues como ya lo mencioné anteriormente, este sitio de unión, CAP necesita unirse, se une antes del promotor
Como, bueno, aquí en la imagen se puede ver, este sitio de unión funciona como un sitio regulador positivo. Bueno, ya lo dije, se le une la proteína CAP y esto puede promover a la transcripción y ya ayuda a que el ARN polimerasa se pueda unir al promotor. Ahora bien, como ya había dicho, el operón consta de 3 genes en este caso. Estos 3 genes son LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. LAC-Z codifica la β-galactosidasa. Bueno, la codifica de manera que hidroliza el enlace B-glucosídico y esto hace que libere la glucosa y la galactosa. LAC-Y codifica la permeasa que facilita el transporte de la lactosa al interior de la célula mediante un simporte de proteínas y lactosa. Pues un simporte es la manera en la que las moléculas transportadoras se unen en una sola dirección. También pues tenemos a LAC-A y LAC-A codifica a la tiogalactosidotransalacitasa. Esto lo hace, transfiere los acetilos del ácido acetil, no, acetilcoenzima a los B-galactósitos. La LAC-A pues no es esencial para el catabolismo de la lactosa, pero pues sí es necesaria para desintoxicar a la célula de otros productos que puedan entrar por la acción de la permeasa. Bueno, al investigar, pues nos damos cuenta que la cantidad de los 3 genes estructurales de los genes estructurales no están en la misma proporción. LAC-Z se encuentra en mayor proporción que LAC-Y y LAC-A. Pero bueno, a pesar de que estos están codificados por el mismo ARN mensajero, la razón de esta polaridad se debe a la inestabilidad del ARN mensajero. Bueno, la vida media del ARN mensajero en el operón LAC es de 3 minutos. Su degradación comienza por los extremos 3', por lo tanto, se puede traducir más copias en los genes localizados en el extremo 5', que si lo vemos en la barrita de genes, la barra digamos, del ADN, empezaría primero a degradarse por LAC-A, y terminando de degradarse, bueno, haciendo así que LAC-Z esté en mayor cantidad. Y creo que ya, a ver, ¿le pasa? Ahora bien, la región del operón LAC necesita glucosa y lactosa. Esta es como, bueno, encontré una animación en donde tú podías poner más lactosa, menos lactosa, sin lactosa o con glucosa. Entonces, cuando el medio consta de glucosa y lactosa, hace que hace que como ya lo dijimos, hace que las proteínas reguladoras como CAP y el represor, ay no, ya me confundí, espere. Bueno, a ver, cuando tenemos glucosa presente y lactosa presente, la transcripción está a nivel bajo. Por lo tanto, el represor LAC es liberado del operador porque el inductor, que es la lactosa, está presente. Como lo podemos ver, bueno, en esta parte donde dice proteínas reguladoras, pues tenemos presente CAP al represor y a la lactosa, no tenemos CAP, por lo tanto, CAP no puede unirse al segmento de ADN. Luego, bueno, por lo tanto, pues CAP está inactiva y hace que la transcripción surja a un nivel bajo. Por ejemplo, si tenemos glucosa
ausente y lactosa presente, va a ocurrir una fuerte transcripción del operón. El represor LAC va a ser liberado del operador porque el inductor a lactosa pues está presente. Como podemos verlo en las imágenes, donde dice proteínas reguladoras, CAMP sí se une a CAP, por lo tanto CAP sí puede unirse al segmento de ADN y así seguir con la transcripción del operón. ¿Sí pasas? Ahora, cuando tenemos glucosa ausente y lactosa ausente, es decir, que pues no tenemos casi nada en el medio, sí puede unirse CAM a CAP, pero no ocurre la transcripción del operón porque hay altos niveles de CAMP y el represor pues sigue unido al operador. Ahora, cuando tenemos glucosa presente y lactosa ausente, no ocurre al igual la transcripción porque no hay CAMP, por lo tanto CAMP no puede unirse a CAP y tampoco hay a lactosa. Y bueno, ¿le puedes cambiar? Bueno, esto ya es un esquema general de la reacción, para que pueda seguir. Para empezar, para que la reacción sí se pueda, para que el operón pueda ser transcrito, necesitamos un nivel de glucosa muy bajo y la lactosa pues sí debe estar presente. Como ya lo mencioné, si nos vemos en la imagen de la izquierda, la que se ve como un poco gris, como ya lo expliqué, el operón es ¿cómo se dice? El operón está en modo, el operón está en modo inducible, por lo tanto se encuentra apagado. Y es por eso que en la imagen podemos observar cómo el represor se encuentra pegado al operador. En el momento en que la lactosa entra en el medio, la lactosa, que es el inductor, va a unirse al represor. Esto hace que el represor se despegue del operador y eso pues deja el camino libre para que CAP pueda unirse al segmento de ADN. Por lo mismo, como tenemos lactosa, ven que había dicho que sale la lactosa, que es un isómero de la lactosa. La lactosa se pega a CAP y ya hace que CAP se pegue al segmento de ADN. Como podemos ver en la imagen, creo que hasta abajo, ahí señala cómo CAP se pega al segmento de CAP y esto ya hace que el ARN mensajero se una al promotor y avance para iniciar el proceso de transcripción. Y creo que eso sería todo. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, las bacterias y en general los seres vivos, ¿qué prefieren comer? ¿Glucosa u otro tipo de azúcar como lactosa, fructosa? En este caso, de lo que estás hablando del operón LAC, ¿cuál es la lógica que sigue el circuito de regulación del operón LAC? ¿Por qué solamente se prende estos genes cuando no hay glucosa y sí hay lactosa? ¿Por qué por ejemplo, en el ejemplo de el primer ejemplo, dice más glucosa y tiene también más glucosa o no? ¿El de la izquierda? De la derecha, la imagen de la derecha donde dice más glucosa. Ajá. Ahí ¿Dice pues, más glucosa y más lactosa también? ¿O? es el que está, la imagen que sí se ve claro, o sea, la que no se ve como foto. Ajá, que no tiene nada de proteínas. ¿Ese dice más glucosa y menos glucosa o...? Más glucosa, más lactosa. Ajá, entonces, por ejemplo, en ese escenario, ¿por qué si hay lactosa
¿Por qué los genes no se prenden? Bueno, ve que había dicho que digamos que este operón está apagado, por lo tanto para activarse Ujú. necesita lactosa y glucosa, pero esto solo lo hacen para, digamos, regular su producción o su gasto de energía. Entonces hace que el operón pues, no funcione porque, bueno, es que según yo entendí, este modelo bueno, todos estos modelos del operón salieron de Escherichia coli, ¿no? Salieron de ahí. Entonces, digamos que todos los modelos se están basando en las necesidades que tiene esa bacteria. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Sí, pero hay operones LAC en muchas bacterias, no solamente en E. coli. La Ah, pregunta es, ¿por qué, por qué no se prende cuando hay, por ejemplo, en el primer escenario, hay glucosa y hay lactosa? ¿Por qué no se prende ahí? ¿Por qué solamente se prende en el último, donde sí hay glucosa, no hay glucosa y sí hay lactosa? mm, Es que es como lo decíamos hace rato, que en la presencia de moléculas que no son necesarias para el inicio del proceso, hace que el, hace que no trabaje. Entonces, si está si necesita lactosa y está la glucosa, eh, hace que se apague, por decirlo así. Ajá, esa es una posibilidad, pero también la lógica que sigue la bacteria es que aunque haya lactosa en el medio, lo que prefiere comer es glucosa. Entonces, no le conviene tener los genes del operón LAC prendidos si también, si tiene la posibilidad de, de comer glucosa. Entonces, pues, de escoger glucosa a escoger lactosa, opta por glucosa. Todos los organismos les encanta la glucosa. Entonces, la bacteria no va a malgastar energía sintetizando proteínas para la degradación de lactosa si tiene la oportunidad de comer glucosa. Solamente cuando ya no tiene glucosa en el medio, ya no tiene esa fuente de energía, pero sí hay lactosa, entonces sí se prende, en ese escenario sí se prende esos genes que van a codificar las enzimas necesarias para degradar la lactosa. Esa es la lógica que sigue la bacteria. Y es una lógica muy efectiva porque le permite ahorrar energía. No hace la transcripción cuando no es necesario, solamente cuando las condiciones son propicias, es decir, cuando ya no tiene nada de glucosa que comer, pero sí hay en el medio lactosa, prende esos genes. Es la misma lógica que sigue, por ejemplo, el operón triptofano. Solamente cuando ya no hay triptofano, los genes se prenden. Y cuando ya hay Igual, suficiente, los genes se apagan. perdón, igual ustedes para que vayan como entendiendo un poco lo que les explicó Fer. Bueno, y como dice el profesor, pues hagan de cuenta que la bacteria E. coli pues descompone la lactosa, ¿no? Y como dice el profe, pues no es como que lo que prefieren. Entonces, pues la glucosa siempre va a estar presente y esa es la que comen. Aparte de que pues obviamente la glucosa requiere menos pasos y también menos energía como para descomponerse a comparación de la lactosa. Entonces, bueno, las bacterias deben de expresar los genes del operolac y esto a su vez va a codificar a las enzimas para su consumo y para el metabolismo. Entonces, como dicen aquí las reglas que están acá, por ejemplo, dice más glucosa y más lactosa. Al haber la misma cantidad, las bacterias no van a optar por... Es como si ustedes dijeran, tengo lo mismo de helado y tengo lo mismo de papas, ¿no? Pues quiero ambas, entonces comen lo mismo y no funciona, o sea, ya no quisieron y ya lo dejan ahí. Entonces ahí es como el represor actúa. Si aquí ven la secuencia del ADN, aquí se está presentando un represor. Acuérdense que un represor es lo que bloquea a esa secuencia. Al igual que acá, si hay más glucosa y menos lactosa, aquí sí podría aplicar, pero pues
aquí es donde entra lo que dijo Fer hace rato, que son el gen Laxeta. El gen Laxeta es el que codifica una enzima y entonces, bueno, esa va a dividir a la lactosa en monosacáridos y de ahí ya pueden formar la glucólisis, pero el represor sigue diciendo que no quiero y pues entonces no va a funcionar, sino que hasta que sea menos presencia de la glucosa y más lactosa, cuando el represor prácticamente se abre, es como una puertita, abre y permite la secuenciación y de ahí pues obviamente el ARN polimerasa va a poder entrar y ahí es donde ya ocurre el proceso de transcripción y se va a convertir de RNA polimerasa a el RNA mensajero. Entonces ahí es como que ya empieza a haber un proceso de transcripción entre esas enzimas y pues obviamente esto va a ayudar a que puedan ser sintetizadas de una manera más rápida y más específica a este tipo de operón. No sé si me entendieron o no, pero creo que sí, ya le agarraron un poco más la onda en esto. Ay, bueno, ya puedo seguir con la otra. Sí, ya. Así como ya no me dijeron nada, pues, perdón. Bueno, creo que ya, bueno, me toca a mí. Ay, bueno, disculpen la presentación. Bueno, vamos a empezar con lo que es el operón Arabat. Hay que hacer como una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo en estos temas para que ustedes puedan comprenderlo. Bueno, primero que nada, el lugar donde se une la ARNA polimerasa se denomina promotor. La polimerasa puede transcribir al gen y bueno, en eucariotas cada promotor gen por obviedad tiene entonces un promotor. El promotor también es conocido como una secuencia reguladora del ADN. Ahora, ¿qué es un operón? Bueno, un operón es cuando se tiene un promotor asociado a muchos genes y la combinación de promotor y los genes, o más de las reguladoras del ADN, le indican a la RNA polimerasa que comienza todo el proceso de transcripción. ¿Se escucha mal mi audio? ¿No? Perdón. Bueno, toda la información... ¿Sí se escucha mal? No, sí se escucha bien. Perdón. Bueno, toda la información genética que transcribe la ARN polimerasa, o sea, la información genética en el ADN, la transcribe el ARN mensajero. Y entonces, bueno, posteriormente se va a los ribosomas y aquí es donde va a ocurrir el proceso de traducción. Bueno, una vez esto, ahora sí vamos a empezar a hablar como tal del operón ARBAT o Arabat, o también conocido como el operón arabidosa. Bueno, el operón arabidosa se descubrió por primera vez en la bacteria de coli y bueno, a menudo es usado para aplicaciones en genética. El operón arabidosa o arabinose en inglés es la construcción de genes que van a ayudar a producir enzimas que van a romper a la arabinosa para volver a su forma. Sí, y bueno, esto es más que nada para que pueda metabolizarse y pues pueda así producir energía. El operón arabidosa descompone a 5 carbonos de L-arabinosa y los que están presentes en E. coli. Y bueno, esencialmente contiene 3 genes estructurales, los cuales son ARA-B, ARA-A y ARA-D, los cuales estos 3 codifican a 3 enzimas metabólicas para el metabolismo de L-arabinosa. Bueno, el operón Arabat, como tal, estos genes, las funciones que tienen son importantes. Por ejemplo, el ARA-B también se le puede conocer como ribonucleasa y este gen estructural es el que cataliza la reacción química de lo que es la L-arabinosa. Bueno,
lo cataliza porque pues tiene adenin tritosfosfato y al ser unido, o más bien catalizado, se convierte en adenin tritosfosfato y 5-fosfato, que esto posteriormente va a ayudar a la a la traducción de lo que es la proteína. Bueno, el gen ARA se le conoce unisomerasa, la cual una molécula de un isómero a otro. Recordemos que las isomerasas pues, facilitan los reordenamientos intramoleculares en los que se van a formar y a romper los enlaces. Y el operón, se le conoce como la epimerasa, la cual es una enzima isomerasa que cataliza la inversión de la estereoquímica en moléculas biológicas. Esto más que nada es pues para tener un mejor ordenamiento entre su estructura, se puede decir. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que vimos giros entre las moléculas, uniones? Este epimerasa es para eso. Y bueno, para ir como entendiendo un poco de lo que siguiente que les voy a hablar sobre los sitios de control y la zona reguladora, hay que volver a recordar que, bueno, los ácidos nucleicos del ADN y el ARN se distinguen más que nada por el tipo de azúcar que contienen. Es importante que recordemos que la secuencia del ADN se lee siempre de 5' a 3', que pues es como en esta dirección de las flechitas amarillas, y bueno, en este caso es de derecha a izquierda. Y bueno, el nucleótido del extremo 5' siempre va a ser el primero y el 3' va a ser el último. Y bueno, aquí algo importante que deben de saber es que se encuentra la bacteria. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos en un ambiente en el que no se puede transcribir como tal el operón, o sea, particularmente, o la secuencia de los genes? Entonces, bueno, algo que va a influir mucho acá, como se mencionaba en los operones anteriores, va a ser los represores. Los represores tienen un papel importante dentro de los genes y del operón. Bueno, recordar que un represor siempre se ve unido a una secuencia de ADN que va después del promotor. Y bueno, el represor va a bloquear a la ARN polimerasa de manera que ya no pueda hacer la transcripción. Entonces, la proteína en el hueco que se va a presentar será el represor, y la cual, pues dice que literalmente va a hacer que reprima la transcripción. La secuencia reguladora del ADN, o sea, el promotor, a la que se une se va a llamar operador. Y bueno, ahora sí, como una breve recapitulación de los que le acabo de decir, entendamos que el promotor es una secuencia que regula el ADN y esto se va a utilizar para que pueda unirse a la ARN polimerasa, y después el operador es la secuencia que regula, o bueno, donde será regulada y donde un represor se pueda unir. Y entonces esto va a evitar que la ARN polimerasa, pues bueno, pueda llevar a cabo la transcripción. Ahora, para aumentar la transcripción de lo que es este operón, les voy a explicar su estructura. Es importante que conozcamos nosotros como un previo a la transcripción que existen pequeñas moléculas que pueden encender a las secuencias del ADN y se van a llamar inductores. Entonces, bueno, empiezo con su estructura. Vean bien esta imagen, como se las había explicado. Siempre va a ser de 5' a 3' y se va a leer en este caso de ARA-D, ARA-D, y se va a leer de derecha a izquierda. Empezamos con la estructura. Como les comentaba, pues la estructura del operón Arabat. Más que nada, este operón sirve para descomponer a 5 carbonos de es la estructura del ARA-C, del gen ARA-C. El operón Arabat siempre está bajo una regulación negativa
cuando la arabinosa no está presente. ¿A qué me refiero con esto? Como les comentaba anteriormente, hay una proteína reguladora en este operón y esta es ARA-C. Esta se va a unir a la región del operador del ADN y así como otra proteína ARA-C, lo que va a hacer es que lo llevará como a la formación de un bucle. Ven que les decía que era de 5' 3'. Bueno, en la parte de acá, donde están los promotores, hagan de cuenta que lo que hace este operador es que tiene aquí en ARA, BA y D, en esta parte se va a encontrar lo que es la proteína, que es lo que les comentaba que era, puede decirse que el inductor. Entonces, lo que hace el ARA-C es que hace que haya como una unión entre estos, bueno, es que el O son las regiones reguladoras, que esas son sus como regulaciones, hace que estas dos como que, pues dice que se unan de tal manera que se vuelva un bucle, o sea, como un círculo, que no haya ni una entrada ni una salida, siempre esté haciendo esto. Y bueno, en caso de que la arabinosa no esté presente, cuando la arabinosa va a estar en regulación positiva, o sea, que siempre va a estar bueno, en este caso va a estar en forma horizontal. Este caso es cuando cuando la arabinosa no está presente y es regulación negativa, los genes que tienen que hacer van a hacer que en esta parte que son como los sitios de control donde están las proteínas, que obviamente después de ser transcrita dará la proteína, se vuelve un bucle. Entonces, como les comentaba en el ejemplo pasado, va a ocurrir un represor y pues si el represor está presente, no va a poder completarse el proceso de lo que es la arabinosa. Entonces, de preferencia siempre tienen que estar los genes escritos de en regulación positiva. Y bueno, ahora sí, como les comentaba, cuando la arabinosa está presente, el operón ARA-BAD va a estar en regulación positiva. La arabinosa se va a unir a lo que es la proteína ARA-C y esto va a hacer que cambie de forma. Y bueno, se va a unir como a diferentes regiones del ADN que va a esta parte, que son lo que decía promotor y el activador. Y bueno, ¿esto para qué sirve? Pues va a servir para que puedan reclutar o tener la ARN polimerasa. ¿Se acuerdan que una vez el profesor nos pidió una tarea que era acerca de los plásmidos? Bueno, si alguien no recuerda qué es un plásmido, pues es una pequeña molécula de ADN circular que se encuentra en las bacterias y en las células. Y bueno, ¿por qué les menciono lo del plásmido? Porque en el sitio de control de este operón, cuando obviamente está presente la arabinosa, los genes estructurales que son el BAD, puede decirse que están expuestos a lo que son los plásmidos. Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Ay, disculpen. Como está aquí en esta parte, al unirse a los genes, los promotores bacterianos se van a DNA que va a estar como previa a la síntesis. Por si ya se perdieron un poco, prácticamente lo que hace esta proteína ARA-C es que aparte de mantener el control de lo que es la arabinosa, si no está en correcto funcionamiento el ARA-C, la proteína no va a poder completar el proceso de transcripción ni de traducción, obviamente, entonces no va a poder funcionar la proteína y por eso es que se van a formar bucles. Entonces no le va a permitir una entrada, pues obviamente a lo que es la proteína y pues mucho menos a lo que es el ARN mensajero. Ay, perdón. Bueno, ya son las 4. No sé si quieren que siga. Todavía falta un cachito de la explicación o
Ya se perdió. Avísenme. Pero creo que tenemos clase con otra profesora. Esto se me olvidó, sí, biocatálisis. Entonces le dejamos por aquí, mañana continuamos. ¿Sí? Ok, sí, está Ajá. bien, profe. Mañana Bueno, sí. continuamos. Y aquí hay una, bueno, de lo que estábamos hablando del Operón Arabad, hay una, me quedé confundido un poco, pero mañana lo resolvemos. Porque este tipo de regulación es la misma que el Operón LAC, pero apareció ahí en tu imagen un sitio por ahí que está, Lo de los O. no, el sitio I, este sitio I. Ajá, bueno, es un inductor, pero si quiere mañana lo explico. Todavía me Sí, falta mañana. esa parte. Ok, bueno. Entonces nos vamos mañana. Ok, profe, está bien. Bueno, si Hasta tienen luego, alguna gracias. duda me la escriben. Bye.